Constitución dice que el Ecuador es unitario. Entonces le hemos dicho que no puede ser que siendo así, ¿no es cierto?, el deber primordial del Estado, de acuerdo a la propia Constitución, en su artículo 3, establece, numeral 1, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. ¿Cuáles son, entonces, nos preguntamos, esos derechos para los ecuatorianos que nos escuchan? Según el artículo 11 del numeral 1 de la numeral 2 de la Constitución, dice que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado. Esto, el que estoy leyendo, está en la Constitución de la República. La ley sanciona toda forma de discriminación. Entonces, ¿cuál es la obligación del presidente? ¿Cuál es la obligación de los asambleístas? Bueno, la obligación es aplicar las normas constitucionales que dicen que el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derecho que se encuentren en situación de desigualdad, es decir, aquellos que no tienen trabajo, hombres y mujeres desempleados, que hoy buscan un puesto de trabajo. Tiene la obligación el gobierno nacional de aplicar la Constitución para estos ecuatorianos. Por tanto, se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 66, que establece que se reconoce y garantiza a las personas, numeral 4, el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. Todo esto nosotros lo hemos comentado, ¿no? Además que el trabajador es libre de dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. Ninguna persona, reitero, podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos ni remunerados que no sean impuestos por la ley. Nadie estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración correspondiente. En general, todo trabajo debe ser remunerado. Esto se encuentra justamente en el Código del Trabajo, en el artículo 3. Con estos antecedentes, compañeras y compañeros trabajadores y ciudadanos que nos escuchan y que hoy están precisamente atentos a esta ley para obtener un empleo, un trabajo. ¿Cuál es la propuesta de trabajo que hace el señor presidente Guillermo Lasso para los pobres, para los jóvenes y las mujeres que hoy no tienen trabajo? Bueno, está proponiendo, escuchen bien, un contrato con las siguientes características. Primero, no es un contrato individual de trabajo. Sino un contrato alternativo, obligándote a renunciar los derechos establecidos en la ley laboral, puesto que excluye expresamente las disposiciones del Código del Trabajo, como ya lo hemos leído en su parte inicial de la ley. No se respeta la jornada de 8 horas laborables, las 40 horas y los 5 días de la semana de trabajo, sino que propone una jornada diaria de hasta 12 horas y hasta 6 días a la semana. ¿Les parece a ustedes que esto es correcto? ¿Les parece que no tiene ningún parangón? Toda la lucha que las generaciones de trabajadores
hemos venido haciendo por años, por más de 100 años. Tirar al tacho de la basura con una ley especial, excluyente, discriminatoria. Pero además, en este contrato se pierde la remuneración básica unificada que dice la ley, sino que en esta ley se propone una remuneración por rendimiento, o sea, solo gana lo que trabaja. El trabajador vuelve a estar a merced de la voluntad del empleador, o sea, que va a trabajar y va a ganar cuando lo llama a trabajar. A pesar de estar a órdenes del empleador, el trabajador no percibirá un salario ni semanal ni mensual, o sea, se elimina la semana integral, se elimina el sueldo, o sea, el sueldo mensual, y por tanto no tiene derecho a ninguna compensación salarial. ¿Ustedes les parece que esto es humano? ¿Que esto es correcto? ¿Que los nuevos trabajadores entren en un proceso de discriminación y de esclavitud laboral? No está en el pensamiento de nosotros, está escrito. El señor Lazo lo presentó por escrito a la Asamblea Nacional y dice que lo va a rectificar, pero que lo va a enviar como una ley especial de carácter laboral. Pero si lo manda con todo este condimento, con todo este proceso, realmente es bien complicado. Además, ¿qué dice este contrato? Que es un contrato sin estabilidad. No va a poder tener estabilidad. Escuchen, jóvenes, mujeres, un contrato sin estabilidad. El trabajador deberá trabajar con contrato a prueba que antes era de 90 días y hoy se extenderá a 150 días. ¿Qué significa esto? Que el trabajador puede ser despedido en cualquier momento sin ninguna razón ni motivo, simplemente porque te fuiste. El trabajador va a laborar por el tiempo que quiere el empleador. Luego, el empleador podrá, pero no está obligado, a contratar al trabajador con un contrato eventual de 4 años. 4 años. Sin estabilidad. Pudiendo el empleador renovar las veces, escuchen bien, las veces que considere necesario, en distintos puestos de trabajo. Es decir, que lo rota, como hacían en la época de la tercerización. Acá los rotan en puestos, antes los rotaban en empresas. ¿Se dan cuenta cuál es el juego? ¿Cómo los quieren dominar el tema del trabajo? Entonces, cuando ya se cansen de darle la vuelta, ¿no es cierto? Finalmente podrá, no está obligado a contratarlo con carácter de definido. ¿Qué es esto de contrato de trabajo definido? Que el empleador le va a poner fecha de caducidad al contrato. O sea, que le quita los derechos irrenunciables del trabajador. En consecuencia, ¿no es cierto?, el trabajador no tiene tampoco estabilidad. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, lo va a contratar por un número de días, un número de meses o un número de años. Por último, en el tema de la estabilidad, en los casos de que el empleador no está obligado, repito, lo contratara al trabajador con un contrato alternativo de carácter indefinido, pero sin ninguna garantía de estabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que lo puede despedir en cualquier momento, simplemente aplicando cualquiera de los
de las 13 formas de terminación de contratos sin ninguna indemnización, situación que es un régimen laboral excepcional, o sea, discriminatorio. Sobre el tema de las indemnizaciones, ¿no es cierto?, sobre el tema de la terminación del contrato y sus formas, que es una de las situaciones muy complicadas que tiene este contrato, porque lo que hemos visto, y eso lo vamos a analizar la próxima semana, ¿no es cierto?, en el fondo del contrato alternativo, que viola los derechos humanos de las y los ecuatorianos. Esto lo vamos a analizar en una tercera parte, porque la situación que hemos analizado hasta aquí, como ustedes podrán entender, no existe ninguna protección para el trabajador. Esta es la modalidad de trabajo que quieren proponerle a los jóvenes. Bueno, si esta es la modalidad de trabajo que nos quieren proponer para nuestros jóvenes, esta no la queremos. Queremos nosotros que los trabajadores en el futuro sean trabajadores que tengan derecho a estabilidad, que tengan derecho a una remuneración justa y que tengan derecho a los beneficios sociales a los que ha alcanzado en la clase trabajadora durante toda su lucha en los últimos 100 años. Hasta la próxima semana, en donde entregaremos una siguiente nota sobre la modernización laboral que propone el presidente Lasso. Muy buenas tardes. Este ha sido, oyentes del país, la nota editorial que hemos presentado a ustedes en el programa La Voz de los Trabajadores, aquí en Radio Cristal y con el auspicio de la Sociedad Hijos del Trabajo. Gracias, oyentes, gracias a nuestro editorialista, el doctor Juan Enrique Vareles Cabrera, en el análisis de la propuesta laboral del gobierno nacional a los trabajadores en su segunda parte. Gracias, felicidades. Oyentes, 25 minutos en Cristal, la estación del pueblo ecuatoriano, 25 minutos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta calle? Antepara y Luque. Antepara. Luque y Antepara.